Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, bienvenidos a esta nuestra Eucaristía. Misericordia y no sacrificios es una sentencia que Dios pronunció por boca del profeta Oseas, 8 siglos antes de Cristo. Por lo tanto, no se trataba de una novedad, pero quienes se cierran al don de Dios no están dispuestos a dejarse inundar por esta misericordia, ni la quieren para otros. Por eso, Jesús les resulta escandaloso, porque Él invita a todos a la mesa del reino. Con estos pensamientos recibimos a nuestro celebrante, el Padre Víctor Luis Cabañas Insaurralde, cantando. Ven hermano y canta
Cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos reúne en esta Eucaristía, y la fuerza del Espíritu Santo que nos mueve para nuestra misión como cristianos, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy nuestra Eucaristía, nuestra misa, nos ponemos humildes y penitentes ante el Señor y le pedimos humildemente que perdone todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón,
en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Het: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros, para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Luego, Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y, tomando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, apareció con su cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen de aspecto muy hermoso. El hombre le preguntó: ¿de quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Ella respondió: soy la hija de Betuel, el hijo de Milcá, dio a Nahor. Y añadió: en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche. El hombre entró en la casa, pero cuando le sirvieron de comer dijo: no voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Soy servidor de Abraham. Mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo: no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. Ellos dijeron: llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza,
lo mismo que al servidor y a sus acompañantes. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jair Roí, porque estaba radicado en la región de Nehuet. Al atardecer, salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor: ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas? Den gracias al Señor porque es bueno. Felices los que proceden con rectitud, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia. Den gracias al Señor porque es bueno. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en esta Eucaristía en que escuchamos este pasaje del Evangelio de San Mateo. Coincide el nombre, es entonces Mateo, el publicano. ¿Será que será después Mateo el que escribe también el Evangelio? Es decir, en este caso sería casi como una autobiografía, ¿verdad? O sea, está escribiendo sobre algo que le pasó a él en este encuentro. Y bueno,
¿Qué es lo que pasa aquí? En primer lugar, un Jesús que ve a un hombre llamado Mateo. Recuerden que los verbos, sobre todo, son muy interesantes en el griego, ¿verdad? El ver de Jesús siempre se utiliza con ese introspectivo, es decir, peñan de yara o maña, hoy cuá peñan de corazón, ayer. Como el día de ayer, justamente en nuestra reflexión, nosotros decíamos que un Jesús que miraba y entendía y se daba cuenta que la gente que lo estaba rodeando frente al paralítico, cuando él decía, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Levántate. Entonces todos le miran, ¿verdad? Y Jesús se da cuenta. Oye, ese es el ver profundamente. Nosotros le decimos también el sexto sentido. Vamos más allá por nuestras reacciones, nuestra forma entonces de actuar. Y nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos. Aquí es un Jesús ciertamente a quien se le presenta y que mira lo más profundo del corazón del hombre y que nos conoce a cada uno así como nosotros somos. También el Evangelio de San Juan varias veces nos habla y nos dice un Jesús que conoce, él ya conocía lo que iba a hacer, él ya conocía, ¿verdad? Estos son elementos importantes para darnos a entender que Jesús es Dios, que Jesús es el que conoce nuestra conciencia. Entonces indica, la conciencia nos habla, la conciencia nos golpea. ¿Y cómo es que nosotros, verdad, continuamos con una conciencia errónea? Entonces vamos, de conciencia. Y entonces ustedes saben que cuando uno tiene callo, después ya no tiene sensibilidad. Y bueno, algunos lastimosamente, con esa práctica de la corrupción, con esa práctica de la maldad, con esa práctica de la mentira, con todo lo que es negativo, entonces vamos haciendo callos en nuestra conciencia, lastimosamente. Entonces vamos de error en error, caemos siempre en la misma falta. Volvemos y volvemos y volvemos. Y entonces, ¿qué hace cuando uno tantas veces vuelve a lo mismo? Entonces se vuelve una costra. Y esa es la costra que se vuelve y que se nos viene a la conciencia. Y ahí es donde está el error, queridos hermanos. ¿Cómo nosotros limpiamos? Y bueno, ustedes saben, esto ya podemos entrar en la cuestión de manicura. O mi manicurista me ve hablando. Ahora que voy a tener lija y venía vende callos, ¿verdad? O si no, hasta un cuchillito especial. Mira, me por ando. ¿Verdad? O sea, ¿cómo se hace para sacar, para dejar bien de nuevo esa piel, ¿verdad? Porque nosotros también podemos traer esa costra a nuestro corazón. Nosotros vamos haciendo nacer esa costra en nuestra mente, en nuestra propia conciencia. Pero ¿por qué entonces, queridos hermanos? Y justamente porque nos dejamos llevar por estas situaciones. Es la repetición, decíamos. Tantas veces, ¿verdad? Vamos repitiendo que al final esa costra de la conciencia va apareciendo. Y nos es difícil ya después hasta discernir, conocer, saber, decir. O si no, de cierta manera, ¿verdad? Pero como ya no estamos sensibilizados, entonces entonces ante esta situación, sin embargo, un Jesús que ve a ese hombre que se llama Mateo, que está sentado a la mesa de recaudación de impuestos, mira profundamente el corazón de este hombre y le dice, sígueme. Directamente y pasa nomás por enfrente. Sígueme. Yo que será ver Mateo. Lo lindo, esta segunda partecita, cómo continúa, es que Mateo se levanta. Él se levantó y lo siguió. Él se levantó y lo siguió. Aquí nos está llamando a cada uno de nosotros entonces a tener este coraje, de darnos cuenta y de lanzarnos. El hecho de levantarse, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, lo que significa. En la Biblia, levantarse, la anástasis, viene a ser la resurrección, el no quedarnos anquilosados, el no quedarnos quietos,
el no quedarnos muertos, sino que levantarnos, tener esa actitud y ese deseo de cambiar, de caminar, de no quedarnos entonces en las cosas negativas. Él se levantó y le siguió a Jesús. También aquí es importante el hecho de lo siguió. ¿A quién le sigue? Le sigue a Jesús. De allá hay ahí cualquier va a ir a Puicueri. Tampoco. Algunas veces muchas personas, cuando se sienten en un momento o en una situación difícil, cualquiera que viene entonces y le propone esto, aquello, se levanta y se va detrás de esa persona, ¿verdad? Entonces eso también es importante tener en consideración. Aquí es Jesús el que está pasando, Jesús el que está llamando. Entonces se dan cuenta que es importante darnos cuenta quién también nos llama. Entonces hay gente que se va, no sé, detrás de los prueberos, detrás de quien te lee la mano, detrás de quien te echa las cartas, a pecha, ya calla, cualquier velorey. Pero sin embargo, nunca eso nos van a curar de lo más profundo del corazón. Viene una partecita siguiente, ya que le sigue a Jesús. Jesús va a la casa de Mateo, por lo que se ve, ¿verdad? Y mientras él estaba comiendo ahí en la casa, acuden muchos publicanos y pecadores. Vaya va peñan de Yara, en la medida que dije, enseguida, ¿verdad? Es como esa voz, como esa bocina que se da a conocer, que retumba. Y vienen otros también, vienen otros. Quieren conocer a Jesús, quieren reunirse en torno a Jesús. Es alguien que está recibiendo entonces a los pecadores. Y se sientan a comer con Jesús y sus discípulos. Pero es ahí donde los fariseos, que comienzan a criticar, siempre viene este elemento, ¿verdad?, de la crítica. Dica tuya es ya, cuando hay una novedad para el cambio. Recordemos que para los cambios siempre uno necesita buscar estrategias. Uno necesita buscar entonces un camino para llegar a esa persona. No siempre es fácil ir directamente, porque algunas veces vos vas directamente, pero donde aponas y lleva. En vez de ayudar, revive la situación. Eso es como, no sé, como un animal, ¿verdad?, en el campo o lo que sea. Si vos a un animal, interesante, dar mañana y gusto, lleva. La yuraceno genética, caballo, evoluceno, entonces, el joven, el de capture, el bueno y tiri, o sea, es una estrategia. Donde la es más difícil. Entonces, es la estrategia. Es aquello que Jesús busca. Y nosotros muchas veces, ¿verdad?, criticamos esto. Es lo que están haciendo los fariseos. No pueden y no aceptan, ¿verdad?, a un Jesús que primero se acerca, que comparte, que escucha, que sabe, que quiere entonces entender lo que está pasando. Y entonces le preguntan, ¿verdad?, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que lo había oído, responde, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Termina con esta sentencia maravillosa, peñan de yara o uñan de recayeva, porque ñico te envejece. Es decir, ante esas situaciones pecaminosas, ante las situaciones también de nuestros errores. Sin embargo, el Señor nos llegó a uñan de heavy. Y desde ahí entonces, como estábamos diciendo, utiliza la técnica de escucharnos en primer lugar. ¿Por qué? Y porque no son entonces los sanos los que están necesitando, ¿verdad?, del médico, sino que estos pecadores, estos publicanos, un día con el que te vean de Haumian die, ñande ya dije ana, haumia vela yahueruana, llega lleva peñan de yarare nonde, para que pueda existir el cambio y pueda haber el seguimiento. Así como hoy nos presenta esta figura de Mateo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos,
Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que sea una comunidad fiel y pregone la misericordia de Dios a los hombres, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los consagrados, para que realicen la llamada al encuentro con Jesús, especialmente a los más alejados del amor de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen a sanar los conflictos sociales de nuestro país con el diálogo y la justicia social, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos, para que se sientan curados por la presencia de Jesús en sus corazones, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los padres de familias, para que se ocupen de las necesidades corporales, espirituales y afectivas de sus hijos, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por todos nosotros, para que dejemos de actuar con prejuicios y busquemos la comunión y la unidad mediante las actividades pastorales, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo tu Iglesia unificada, imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, querida familia, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo, quédate conmigo.
Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. No, perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Porque anochece ya, es tarde, Dios mío, porque temo perder las huellas del camino. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Por mi fragilidad he buscado el peligro, porque he estado entre las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Eres mi refugio, tú eres mi paz, en ti estoy seguro, no te alejes jamás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Padre, en ti quiero descansar, contigo volver a caminar. Tranquilo ahora estoy, alegre como soy, confío en que estás y que siempre estarás. Eres mi refugio, tú eres mi paz. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a ofrecer nuestra jornada, poner en manos de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada.
pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. En una basílica con una gran presencia de fieles, el Papa Francisco celebró este 29 de junio la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, pilares de la fe cristiana, los apóstoles que derramaron su sangre en fidelidad a Jesús después de una vida que no estuvo exenta de errores, una existencia que fue liberada por el amor y la misericordia de Dios. Por eso el pontífice centró su homilía en la liberación que opera el Señor en nuestras vidas, en la medida que nos abrimos al poder de su gracia y que nos convierte en sus testigos, de palabra y de obra, como transformadores del mundo. La Chiesa guarda a questi due giganti della fede. La Iglesia mira a estos dos gigantes de la fe y ve a dos apóstoles que liberaron la fuerza del Evangelio en el mundo, solo porque antes fueron liberados por su encuentro con Cristo. Él no lo juzgó, no los humilló, sino que compartió su vida con afecto y cercanía, apoyándolos con su propia oración y a veces reprendiéndolos para moverlos a que cambiaran. Durante la misa, Francisco también bendijo los palios que recibirán los nuevos arzobispos en todo el mundo, una faja que va sobre los hombros y que es signo de la unidad del obispo de Roma con todas las comunidades católicas esparcidas por la tierra. Al final de la Eucaristía, el Papa oró ante la tumba de Pedro junto a dos representantes de iglesias ortodoxas. A la hora del Ángelus, los fieles esperaban con alegría al Santo Padre, quien en su catequesis recordó que, como Pedro y Pablo, todos estamos llamados a ser testigos del Evangelio, no solo dando opiniones y hablando de Jesús, sino con acciones concretas, siendo no solo admiradores, sino verdaderos imitadores del Señor. Los testigos no se pierden en palabras, sino que dan frutos. No se quejan de los demás ni del mundo. Empiezan por sí mismos. Nos recuerdan que Dios no ha de ser demostrado
sino mostrado, no anunciado con proclamas, sino testimoniando con el ejemplo. Y como hoy se cumplen 70 años de la ordenación sacerdotal del Papa Emérito Benedicto XVI, Francisco lo saludó agradecido por su servicio a la Iglesia y junto a toda la feligresía aplaudió su ministerio fiel, recordando que hoy vive orando por todos en un monasterio en el Vaticano.